Bueno, si os parece podemos ir empezando. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Lo primero, agradeceros a todos y todas que hayáis venido a pasar la tarde aquí con nosotras y agradecer a la librería Ícaro que nos acoja una vez más. Bueno, hoy presentamos el libro Perfil Bajo de Guillermo Zapata, que está hoy con nosotros. Guillermo es narrador, es guionista profesional y ha escrito varias obras de narrativa y esta es su primera obra de ensayo. Aparte de esto, políticamente lleva formando parte de los movimientos sociales en Madrid desde hace mucho tiempo. Los últimos años ha sido concejal del ayuntamiento, pero antes de esto ha sido durante mucho tiempo miembro del Centro Social Patio Maravillas y ha formado parte de distintos movimientos y redes ciudadanas que de alguna forma son parte de lo que va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid hace 4 años de la mano de Ahora Madrid. A los poquísimos días de esas elecciones que gana Ahora Madrid, empieza, digamos, la tormenta mediática en una operación claramente de cloacas, que es, digamos, lo que, o sea, va a haber el momento mediático en el que una persona que lleva haciendo política desde la base y fuera de los focos durante más de 10 años, de repente solo se le conoce por una noticia totalmente descontextualizada y una demanda absurda que plantea una organización vinculada a Villarejo, que no pretende más que desprestigiar a la iniciativa política que se está poniendo en marcha, ¿no? Ese momento mediático es un poco el punto de partida de este libro. Y bueno, se podría reflexionar bastante sobre esto, pero creo que es más interesante que lo haga él. Entonces le voy a ceder la palabra y después de su intervención, si os parece, abrimos una ronda de preguntas y de debate. Bueno, pues lo primero, pues muchas gracias por invitarme, tanto al foro como a la librería por dejarnos estar aquí, a Carrie por no solo por invitarme ahora, sino por muchos años, ¿no? de haber estado colaborando en historias en Madrid y por supuesto pues a vosotras y a vosotros por haberos venido. Es verdad que el clima está más agradable que en Madrid, pero tampoco, pero ya cuesta salir de casa. Bueno, yo, para no extenderme mucho, quería intentar explicaros por qué existe este libro, ¿vale? El libro existe, no es ningún encargo, o sea, a mí no viene Lengua de Trapo, que es la editorial, a proponerme un proyecto, ni otra editorial, sino que digamos que 2 años después de que entrábamos en el ayuntamiento y cuando el proceso judicial relacionado con mis tweets, del que ahora hablaré un poco, había terminado, yo empecé a darle vueltas de manera seria a escribir algo sobre lo que había pasado. Lo hice por varios motivos, uno muy egoísta, no lo digo en un sentido malo, pero así era, muy personal, que era la necesidad de intentar responderme a algunas preguntas que yo me había hecho durante todo el proceso y que no había visto respondidas en unos términos que a mí me resultaran, que me convencieran lo suficiente, ¿no? sobre lo que había pasado. En segundo lugar, porque en el acto de escribir creo que había un punto de darle una cierta respuesta a lo que había sucedido y en tercer lugar, supongo que por una pulsión de explicarme, pero tampoco eso reconozco que fuera como lo más importante. Fundamentalmente, yo partía a la hora de escribir de una posición que yo creo que es una posición un poco lo suficientemente anómala y lo suficientemente interesante como para que mereciera la pena que hubiera un libro sobre ella, que sería la de evitar en la medida de lo posible una lectura en clave de conspiración
en relación a lo que a mí me había sucedido. ¿Qué sería una conspiración? Una conspiración sería algo, tal y como yo lo leo, algo que me libraría a mí por completo de responsabilidad, por un lado, que organizaría las cosas, ¿no? Que diría, ahora tiene que suceder esto, ahora va a suceder esta otra cosa, ¿no? Esto era algo que yo no identificaba en lo que a mí me había sucedido. Yo identificaba otra cosa que tenía más tensión de la capacidad de pensar y de llegar a... También borra un poco la empatía con los demás, ¿no? Cómo eso va construyendo una disolución, digamos, de la empatía, que es la que lleva a producir como personajes todo el rato, ¿no? Personajes que son como las figuras estas del Guiñol, que por definición están ahí puestas para que tú las puedas golpear, ¿no? Y qué supone eso y por qué pasa y cómo eso obedece también a la dinámica económica de crecimiento de ese tipo de redes, que tienen que ver con mucha gente hablando junta de una determinada cosa y por tanto apasionada en un sentido que puede no ser el más productivo o el más afectivo o el más cuidador, sino más bien puramente apasionada. El odio es una pasión bastante intensa, ¿no? Y luego la tercera parte del libro intenta preguntarse por qué eso está pasando aquí me refiero aquí en España, y por qué ahora, ¿no? O sea, si hay un contexto social o político que de alguna manera está favoreciendo esta determinada dinámica. Y bueno, yo lo atribuyo de alguna forma fundamentalmente a una crisis de los consensos políticos, a lo que a partir del 15M, unos cuantos, yo creo que bastante gente hemos llamado crisis de régimen, a la crisis del régimen del 78, en su sentido cultural, es decir, en la incapacidad de un determinado sistema de instituciones, estructuras políticas, etcétera, de ofrecerle una respuesta a la ciudadanía que con sus problemas fuera satisfactoria. Un horizonte de posibilidades de vida, un imaginario de lo que va a ser de ti, ¿no? Toda una serie de cosas. Eso yo creo que, bueno, creo que es bastante evidente que el 15M lo pone en crisis y abre una crisis de régimen, que ahora mismo está en una fase nueva, que hay quien dice que es más un cierre, digamos, de esa crisis del 15M, abierta por el 15M. Yo no estoy súper de acuerdo con esa hipótesis, pero en cualquier caso nueva. Que una de las cosas que tiene es que se pierde, al perderse los consensos, la fuerza de los consensos, se pierde también la idea de que, bueno, no pasa nada porque cualquiera diga lo que quiera decir, porque al fin y al cabo eso no va a afectar de manera profunda a los consensos que nos unen, ¿no? Cuando tú no tienes esa solidez, en términos de poder, tienes la sensación de que cualquier mensaje, cualquier cosa que circule es potencialmente más peligrosa porque eres más débil, ¿vale? Y eso lleva a una situación, digamos, no sé, neurótica o paranoica, más bien, que claro, cuando eso se produce desde el poder, pues significa legislaciones, dispositivos culturales de control, producción de pánico, diferentes, ¿no?, dispositivos. Y bueno, más o menos, sin quereros hacer spoilers del todo, cuando, si os interesa lo compréis y lo leáis y demás, pues más o menos esto es un poco lo que el libro intenta reflejar. Hay también un elemento que yo creo que es curioso, que es que también creo que el libro, mal que bien, está como muy atado a un momento concreto, que fundamentalmente diría que tiene valor al 100% hasta la moción de censura de Rajoy. Es decir, no diría que después de ese momento, del inicio del gobierno de Pedro Sánchez y de la aparición de Vox, que para mí son como los dos elementos de novedad fundamentales con respecto a lo que está en el libro, diría que, y vamos, de hecho lo digo en el libro porque hay un capítulo que está escrito como casi una semana antes de llevar el libro a imprenta, porque
porque yo llamaba a los editores y les decía que no estoy de acuerdo ya con lo que he escrito antes. Esto ya no funciona exactamente igual que como yo lo había percibido, digamos, durante un periodo de tiempo que no es un periodo corto, son 4 o 5 años, igual incluso más, ¿no? Yo tengo la sensación de que ahora no está funcionando exactamente igual, dentro de que hay cosas que me parece que son bastante estructurales, o sea que no se han movido tanto. Y para terminar y que podamos charlar, que yo creo que efectivamente es de lo interesante y que podáis comentar o preguntar lo que queráis, ¿qué no hay en el libro? ¿No? Como que se ha quedado fuera. Diría que se ha quedado fuera una parte importante de lo jurídico, es decir, hay un capítulo dedicado a la parte del propio juicio, pero no hay un análisis en profundidad, digamos, de lo que supone toda una serie de producción de legislaciones o de norma desde la ley Mordaza, ¿no? hacia adelante. Eso no está mucho en el libro, porque tengo la sensación de que hay gente o hay más escrito sobre eso con bastante más rigor del que podía hacerlo yo. Incluso en este caso mis propios abogados durante el juicio han escrito bastante y han trabajado bastante la cuestión de la ley Mordaza o de otra serie de cuestiones. Y tampoco hay un poco, pero tampoco hay mucho sobre humor, paradójicamente. Es decir, no hay mucha reflexión sobre el humor, los límites del humor, si el humor debe ser de una manera o de otra, si hay... Todo eso se me ha quedado fuera. En este caso creo que tiene más que ver con el estar como inmerso en la cuestión o sea, en la dinámica institucional. Lo digo porque a la vez que yo trabajaba la cuestión del libro, han surgido cuestiones o figuras que yo creo son muy interesantes para analizar. De hecho hay una autora muy interesante, Lucía Littmayer, que ha sacado un libro que se llama Ofendiditos, que os recomiendo mucho. Es un libro que se lee en nada, es muy cortito, que trata precisamente de cómo se ha ido configurando una determinada esfera pública o esfera cultural sobre esta cuestión de la cultura de la ofensa y de quién se ofende y de cómo resolver la ofensa, que en el libro está, pero no está desde el punto de vista del que lo ha escrito Lucía, que yo creo que es muy interesante, y creo que complementa, que este libro complementa bien algunas de las cosas que ella dice, o que son libros por lo menos que se nota que nacen con el mismo caldo de reflexiones o de vivencias, ¿no? Incluso. No es un libro victimista, era otra de las cosas que no hay en el libro. No hay ningún tipo de martirologismo ni de legitimidad por vía represiva, ¿no? No tengo más razón por el hecho de haber estado en un proceso judicial complicado, ni eso me ha dado ningún tipo de lucidez ni nada de eso. Y creo que tiene también que ver con unas ciertas ganas o sea, digamos que en estos 4 años como concejal, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado más, que es escribir. Prácticamente no he tenido tiempo para hacerlo, y a través de esto, como que por la estructura del libro y por cómo está escrito, era algo que en los tiempos muertos o libres del trabajo podía hacerlo. Y creo que también ahí había un punto como de intentar sacar adelante algo que me produce como mucho goce, vamos, mucha pasión y mucha alegría. Y no sé, me parece que igual es más interesante que podáis preguntar o comentar o lo que consideréis de esta cuestión o de cualquier otra. Yo estoy aquí a vuestra entera disposición. Invitaros evidentemente a que os compréis el libro, porque eso, como sabéis, nos hará inmensamente ricos a editores, libreros y escritores. Es un sector boyante. Entonces, no, en serio, o sea, invitaros sí que a que lo uséis, que paso está, y que os pueda servir para discutir o para orientar alguna cosa o para lo que consideréis. Y nada más. Acabas. Mira a ver qué libro has tirado, porque puede ser. Eutanasia. ¿Cuál era? Eutanasia. Está en movimiento. Sí.
Es un aviso del destino, amigo. Totalmente. Bueno, yo te quería preguntar que durante todo el tiempo que dura el proceso tú estabas en una institución. Entonces yo quería saber qué respuesta percibiste tú o realmente hubo de esa institución con respecto a tu problema, el caso. O sea, yo creo que en realidad hay un... O sea, yo entro, o sea, a ver, en mis tweets aparecen, digamos, 1 hora y media después de la sesión de investidura del gobierno. Para que os hagáis una idea, cuando se... Bueno, qué tontería, si eso probablemente lo sepáis, pero da igual, yo lo cuento. Cuando se constituye un ayuntamiento, está el pleno de constitución y después se hace una cosa que es como el decreto de delegación de competencias, ¿no? del alcalde. Con lo cual, hay un momento que a mí me parece muy interesante y que siempre me ha parecido como chulo pensar sobre él, porque creo que dice mucho de lo que son las instituciones municipales, en el que el alcalde o la alcaldesa tiene absolutamente todo el poder municipal. Todo el poder, jurídicamente, todo el poder. Delegar competencias no es más que ir diciendo esta parte del poder te la cedo a ti, esta parte del poder te la cedo a ti, esta parte del poder te la cedo a ti, ¿de acuerdo? Esos decretos de delegación de competencias, los primeros se firman mientras está empezando este asunto. Yo en ese momento ni siquiera soy consciente. Y esto es un sábado. Yo dimito el lunes, con lo cual, en realidad, la institución como institución, en el sentido político, yo diría que no está operando en ese momento. Opera, evidentemente, cuestiones de responsabilidad particular o colectiva, o de proyecto político, pero no tanto la institución como institución. Y a partir de ese momento, teniendo en cuenta que los hechos sobre los que se me imputan durante el proceso jurídico no forman parte de mi trabajo como concejal, la separación es total. Es decir, hay la institución como tal no se expresa política, o sea, claro que se expresa políticamente, pero no se expresa políticamente en relación a este caso concreto. Hay expresiones particulares de concejales o de la propia alcaldesa según va avanzando el periodo, pero la institución como tal no tiene nada que decir en el proceso. Y yo me alegro. Creo que una institución en un proceso de este estilo debe estar callada, porque si no corre el riesgo de partidizarse. Y una cosa es que una institución tenga que democratizarse y otra cosa es que tenga que partidizarse, que son dos cosas, en mi opinión, pelín diferentes. Y de hecho, en el proceso de este tiempo ha habido más procesos, o sea, yo he tenido más procesos jurídicos, diría que he tenido más procesos jurídicos en estos 4 años que en toda mi vida activista de muy largo. Ha habido no 1, sino 2 procesos judiciales relacionados con la ocupación, que además ahí, en fin, así como yo no tengo una mirada, digamos, de conspiración sobre mi propio caso, porque creo que las redes operan de una manera bastante horizontal, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Bueno, el hecho de que los 2 juicios relacionados con el Patio Maravillas se activaran poco menos que de pronto, cuando en medio de la legislatura, pues creo que no dice tanto. Sobre todo procesos judiciales que en uno de los casos llevaba 10 años parado, ¿no? Y que además no fueron a ningún lado, como era evidente que no iban a ir a ningún lado. También en esos casos, es decir, yo distinguiría como aquellas cosas en las que de alguna forma hay procesos judiciales relacionados con tu trabajo o con tu actividad institucional y los que surgen de otra manera. Y creo que esa compartimentación, que probablemente tenga un punto frustrante para quien no, como de, es que te defienden poco o ese tipo de cosas, yo creo que no es, en mi opinión, no es una mala cosa, porque creo que hay un elemento que es un poco más grande que uno mismo, que es como esa institución que merece la pena protegerla. En estos, no sé, no llevamos todavía 15, mayo, junio, no llevamos 2 meses de Ayuntamiento de Madrid, y una cosa que se percibe de manera muy rápida en la ciudadanía de Madrid es
cómo una institución que durante mucho tiempo ha luchado por no partidizarse está muy partidizada. Se nota mucho como en los mensajes que emite, en la forma en la que se relaciona con la ciudad. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que esto hoy en día ha cambiado ciertas cosas. Es curioso ver, digamos, un poco como la suma de tu caso más el disfraz del Rey Mago más el Goran Caeta suman probablemente más tweets que la Gürtel, la Púnica y demás casos juntos, ¿no? Y sobre todo es interesante ver cómo luego la resolución de esas sentencias no las comenta nadie, ¿no? Entonces creo que ha habido un proceso como en aquella época que te pasó a ti lo tuyo, había un delito en Twitter que era borrar tweets. Entonces los medios empiezan a decir, están borrando tweets. Entonces yo quería preguntarte un poco qué contexto percibes ahora. Llevamos unos días un poco radicalizados de políticos en redes sociales, ¿no? Especialmente, no quiero ser partidista, pero especialmente un poco con el tema de Ciudadanos, hoy están, no sé, Girauta metiéndose con Anabel Alonso así, diciendo que era una fracasada. Entonces, ¿cómo percibes tú un poco ahora ese uso que están haciendo algunos políticos de las redes sociales de barra de bar y hacia dónde crees que va esto? Porque me parece como que estamos yendo a mucho peor que hace 4 años en ese sentido. O sea, yo creo que son como varias cosas a la vez, ¿no? Por un lado, creo que incluso en esos 3 casos, ¿no?, de los que hablabas hay diferencias, ¿no?, en los diferentes titinteros, mi caso, etcétera, ¿no? Pero creo que evidentemente uno de los motivos por los que yo dudaba de si escribir el libro o no era qué sentido tiene escribir un libro sobre una cosa que no va a volver a suceder. Es evidente que no va a volver a suceder, por lo menos en mucho tiempo, que haya no ya que haya alguien que entra en política que venga de un determinado nuevo un partido nuevo o algo que no existiera. Eso puede suceder, pero la sociedad ya está preparada para eso. Eso no había sucedido hasta 2015 y ahora sí ha sucedido en puestos de gobierno. Quiero decir, entonces eso era una cosa como muy coyuntural, ¿vale? Yo tengo la sensación de que lo que está pasando estos días, como el tono de lo que está pasando en estos momentos, tiene que ver fundamentalmente con una pérdida de un determinado pudor institucional en el que creo que la derecha, o las 3 derechas, pero especialmente Ciudadanos, están haciendo una apuesta política. Creo que es una apuesta política que les puede salir bien o mal. La apuesta política que están haciendo es precisamente la de no existe una cierta neutralidad colectiva, no hay consensos colectivos, sino que todo es susceptible de embarrarse. Puedo llevar el barro hasta cualquier lugar, ¿no? Y en eso puedo llevar el barro hasta cualquier lugar, de alguna manera opera por la vía de como de intentar mancharlo todo, ¿no? La pregunta es si esa mancha es una mancha, o sea, si realmente eso que se está diciendo se percibe socialmente como una mancha, un problema, ¿no? Por un lado, y por otro lado, si eso les está sirviendo para algo a sus propios intereses, ¿no? Es difícil saberlo en este momento. Parece evidente que Ciudadanos se había dado una función. Esa función era una función de estabilización de un proceso de crisis de régimen. Es decir, cómo las instituciones del régimen del 78 están en un proceso de mucho conflicto con ellas, como ya no son capaces de producir consenso, como hay fuerzas políticas, como por ejemplo Podemos en 2013, que están irrumpiendo en este escenario. Yo necesito un estabilizador de eso. Y Ciudadanos aparece como ese estabilizador. Y esa es la función de la que se otorga.
Lo que pasa es que como cualquier sujeto político, yo como no tiendo a pensar en términos de conspiración, no digo que no haya conspiraciones, digo que no sé si es lo más útil para pensar en los momentos políticos. Creo que como cualquier sujeto político, Ciudadanos se autonomiza de los intereses de quien quiere que esté ahí y empieza a tener intereses propios. ¿Cuáles son esos intereses propios? Fundamentalmente no ser un estabilizador, sino ser un partido de gobierno, un partido que puede gobernar. Para poder gobernar tiene que hacer dos cosas, una de estas dos cosas, o ganarle al PSOE o ganarle al PP. Mientras no hay otra manera de resolver ese asunto en el corto plazo, o le gana al PSOE o le gana al PP, si no tiene esa capacidad de ser lo que en su hipótesis política, sea la de Rivera o sea la de la gente que ahora mismo compone la dirección de Ciudadanos. Ellos identifican esa es la determinación que quieren para el partido. Mientras el PSOE está en una situación de crisis, eso es posible por la izquierda, pero en el momento en que sucede la moción de censura y aparece la figura de Pedro Sánchez y sobre todo esa figura se vincula a un proceso electoral como son las elecciones de abril, Ciudadanos ya no puede intervenir por ahí y entonces decide ser el líder simbólico de otro campo político, quiere dirigir otro campo político. Y ahí le surge un nuevo problema, que es la moción de censura es en julio y las elecciones andaluzas, pues ahora no recuerdo, pero son antes de que acabe el año. Cuando Ciudadanos está en la posición de decir, bueno, yo ya no voy a ser yo no voy a ser el estabilizador, tampoco voy a ser el que pase al PSOE, porque el PSOE se está recomponiendo por su izquierda, además. Que luego, si queréis, podemos hablar de esto. En el libro hay una parte en la que intento analizar esta cuestión. Entonces dices, bueno, pues voy a hegemonizar el campo de la derecha. ¿Cómo voy a hegemonizar ese campo? Lo voy a hacer, voy a utilizar una herramienta que es la herramienta que mejor me ha ido siempre, que es Cataluña, que es donde yo nací, y que es a través de la cual me puedo construir en el resto de España, ¿no? Y lo tengo relativamente fácil porque Rajoy tiene una posición política en relación a Cataluña que es una posición política como de Estado, más que de derechas. Es de derechas, pero de Estado. Es decir, yo aplico el 155, pero lo hago de una manera como racional y sosegada, y mientras tanto tienes a Ciudadanos diciendo, no, quiero más. Es decir, Ciudadanos se coloca en una posición de una especie de movimentismo de derechas. Y eso le va bien. En realidad está funcionando con las herramientas o las armas de las que se está dotando la extrema derecha en todo el planeta en ese momento. El problema es que le sale una extrema derecha. Es decir, el problema es que en ese contexto, en Andalucía aparece una extrema derecha. Y entonces, no solo ya no puede, o sea, ya no se puede ir tanto a la derecha, porque ya hay otros que van a estar siempre más a la derecha que tú, sino que además esos otros empiezan a contribuir a que a ese lugar que tú ibas a construir de manera monopolística, acabando con el PP, ya es un lugar de tres agentes, que son las tres derechas. Y entonces te quedas en una situación que es pues como el coyote cuando el correcaminos pasa a toda velocidad por el precipicio y el coyote se queda en medio y empieza a comprobar que efectivamente está en un precipicio. Que es lo que yo creo que estamos viendo ahora con Ciudadanos. Es decir, lo que estamos viendo ahora con Ciudadanos, yo no estoy diciendo que Ciudadanos vaya, lo que estamos viendo es un partido como que ha perdido el oremus, ¿no? O sea, como que ha perdido el sentido. Muy bueno. Entonces, como ha perdido el sentido, lo expresa de la manera en la que se expresan las cosas en un contexto de redes. Que es que tú no te dejas nada dentro. Girauta no piensa en términos de partido solo cuando dice eso. Girauta piensa como pensamos cada uno desde nuestra cuenta de Twitter. Y tú produces exactamente igual que el señor concejal o diputado de Ciudadanos que dijo hace 3 días que la situación de Ciudadanos en el Orgullo era similar a la de Rosa Parks. Pues es evidente que en su vida se le pasó por la cabeza que eso fuera a ser una herramienta que iba a servir de ejemplo para muchísima más gente de la que él estaba pensando en ese momento a la hora de hablar, para analizar lo que estaba haciendo Ciudadanos ahí. Porque en redes, Arrimadas y ese tipo valen lo mismo. No es como en
en la dirección del partido o en el Congreso o tal. No, en Twitter, el tuit de Arrimadas y el tuit de este señor valen igual. Incluso es posible que si uno está teniendo un discurso como más arropado, el otro te esté como revelando a ti, te esté dando como tu verdad, y eso se construye colectivamente. Por eso yo no... O sea, lo que me parece más interesante de lo que está pasando estos días es cómo, por fin, diría yo, que además los he vivido 4 años como muy de cerca en la dinámica municipal en este caso, pero otros compañeros en la parlamentaria, por fin se ha revelado la impostura de Ciudadanos. El doble relato, como el doble discurso, por decirlo de alguna forma. Y eso hace que todo sea como, no sé cómo decir, como lacerante, como agresivo, como, ¿no? Para mí la cuestión estos días no es tanto que Girauta sea tan agresivo como probablemente ha sido durante mucha parte, ¿no?, de su tiempo. Lo importante es que Ciudadanos ha topado con un colectivo que no es tan fácil de subalternizar y poner como una especie de minoría freak, que es el movimiento LGTBI, que es una mayoría social muy amplia de este país. Entonces es muy difícil ser a la vez el más español de todos y meterse con el orgullo, porque tu país cambia, no es el país de 1984 ni el de 1950. Entonces es el mismo país que está orgulloso de que los gays y las lesbianas y tal se puedan casar. Entonces eso produce como una contradicción como muy, yo creo que les produce una contradicción muy fuerte. Dentro de que, y termino porque claro, a mí me discuerda, costa aquí con una pregunta. Dentro de que creo que la hipótesis política de las 3 derechas es una hipótesis política en términos demoscópicos más virtuosa que la que maneja el propio Partido Socialista o lo que podríamos llamar el espacio del cambio. Tiene más capacidad a medio plazo de arrancar gobiernos del que tiene vamos a decir, nuestro campo, si queremos llamarlo así. Creo que ahí hay un proceso bastante virtuoso. También es cierto que yo lo leo muy desde Madrid, o sea que no digo que tenga que ser así en todas partes, y que es evidente que no es así a escala del Estado, porque lo que hacen es fragmentar los votos por cómo funciona la ley DON y tal. Pero creo que ojo con esa hipótesis. Sí, yo quería volver un poco a lo que creo que es el motivo de tu libro, ¿no?, que es tu caso particular en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo recuerdo vagamente, fue hace 4 años ya, ¿no? Justo 4 años, claro. Pero recuerdo, un votante de Ahora Madrid, de lo que fue Ahora Madrid, pero recuerdo como que la sensación de impotencia, de ver cómo tú, que yo no sé si tú ibas a ser un buen concejal de cultura o no, no tengo la menor idea, pero creo como que hay una maquinaria por encima de todo eso que impide que personajes como tú, con lo que tú representas, por representar una parte de Ahora Madrid, podía llegar a hacer, ¿no? Lo recuerdo con mucha impotencia, ¿no? Es decir, y por otra parte he visto como que tú decías que entiendes la posición que toma Manuela Carmena, ¿no?, en ese momento, no, o sea, tú no te sentiste en ningún momento como desautorizado o abandonado, o decir, bueno, ¿por qué tengo yo que dimitir o te cesan o lo que fuera, ¿no? Ante eso que está pasando. O sea, mi pregunta es como que hay una estructura muy por encima que está ahí dentro y que no permite ciertas cosas, ¿no? A ver, algún matiz. Yo no he hablado de Manuela, hablaba de la institución, sí, que no es exactamente lo mismo. Entonces, yo, la verdad que no. O sea, yo entiendo esa mirada, digamos, impotente, ¿no? Porque mucha gente que conozco la vivió, porque la gente que había estado más implicada en la campaña la vivió de manera mucho más dura, porque había como una sensación, especialmente como cuanto más cercano estabas a la candidatura, como más sensación, digamos, de derrota, ¿no?, sobre esta cuestión concreta. Lo que pasa es que yo creo que había, o por lo menos para mí, esto evidentemente es discutible. O sea, no, por eso decía al principio que porque me haya pasado a mí no quiere decir que yo tenga más razón sobre ese asunto. No tengo como una posición más lúcida
puede incluso que tenga una posición más perversa porque me toca, entonces quién sabe. Pero tengo la sensación de que en esos días no había que mirar tanto a la gente que teníamos más cerca, que por otro lado nos conocíamos, como conocíamos el vínculo, etcétera, sino precisamente a toda una cantidad grande de gente que nos había votado, no nos conocía de nada absolutamente, y que estaba profundamente no sintiendo una derrota, sino desconcertada, y que de hecho cuando yo dimití se sintió muy aliviada. Y esos también son nuestros, porque si esos no son nuestros, no sé qué país vamos a construir, porque nos faltaría mucha gente. Pero además, y eso implica ciertos sacrificios, eso por un lado. Por otro lado, a mí me resulta, lo cuento en el libro, a mí me resulta muy duro darme cuenta de que yo he escrito algo en una red que habla de otras personas, y que en mi vida se me ha pasado por la cabeza que esas personas pudieran llegar a leerlo. Y escribir desde ahí a mí me parece muy irresponsable. Esto es discutible, quiero decir, uno puede decir, pues no, a mí no me lo parece, a mí sí, me parece súper irresponsable. Y por eso creo que la dimisión tiene un componente justo. También porque creo, y luego porque no acepto, en términos políticos, porque no lo he vivido así, que haya como una maquinaria que impida que gente como nosotros, mi sustituta es Celia Mayer. Celia Mayer es mi hermana, es una persona que es tan activista del Patio Maravilla como yo, que viene del movimiento, es igual que yo, es como yo, pero chica, no sé cómo decir, o sea, no, y no hay nada ni nadie que diga, no puede estar ahí. Pero tú viste lo que pasó con Celia Mayer después también. Calma. Son dispositivos, pero tú me estabas preguntando por... ¿Quién asumirá la concejalía de cultura del ayuntamiento? Pero déjame contar. Sí, perdón. O sea, que lo que digo es que esa idea de que hay un otro que normaliza la política, no hay un otro, somos nosotros. O sea, quiero decir, no hay como una persona malvada que viene y pervertiza las instituciones. No, eso no existe. No existe. Lo que hay es un campo de confluencia lo suficientemente amplio para ganar. Porque claro que podríamos haber tenido una candidatura más coherente, por supuesto, y perder el ayuntamiento. Porque eso entiendo que también lo tenemos que medir. Claro que podríamos haber tenido una candidatura que hubiera sido más coherente, claro. Una cuya confluencia fuera Ganemos y Podemos. Pero elegimos hacerla un poco más amplia. Y que entrara gente que viene de otro contexto cultural, de otra manera de entender las instituciones. Eso fue una decisión que tomamos. Hay a quien le gusta más, a mí me gusta bastante. Hay a quien le gusta menos, que también me parece legítimo. Pero, o sea, no hay ninguna estrategia sin consecuencias. Podríamos estar aquí hablando de 4 años más de gobierno del PP después de los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular, con Esperanza Aguirre siendo alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, y nosotros estabilizados en 12, 13 concejales, quizás sin haberle pasado al PSOE, por ejemplo. No es un escenario irreal, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay como que medir todo el proceso. No es un proceso que sea exento de crítica, o sea, que no sea criticable. Lo es y debe serlo, entre otras cosas porque hemos perdido. Es decir, porque esas dinámicas no son dinámicas multiplicadoras de lo que habíamos conseguido. Y el problema fundamental en Madrid es que no se trataba de no perder voto, es que teníamos que haber ganado entre 60 y 70.000 y perdimos 16.000. Entonces, claro que hay que analizar esa determinada dinámica, pero en lo que tiene que ver conmigo, y tal y como lo cuento en el libro, yo no lo viví en ningún momento como una dinámica como de bloqueo institucional, o de una imposibilidad de que gente como yo estuviera haciendo política. Entiendo que es discutible, y de hecho en el propio capítulo lo digo así, o sea, digo, bueno, yo lo veo así, pero entiendo que haya otra gente que lo vea como liquidar elementos anómalos, por decirlo de alguna forma. Sí. Voy a participar yo también. A mí me parece, con este tema,
que sí que o sea, Guillermo dice que él no ve que haya una conspiración en el sentido de un cerebro que haya estado planificando, etcétera. Claro, en esos términos no, pero sí hay unas redes madrugadoras que están esperando la oportunidad de saltar al cuello con cualquier excusa. Y yo sí creo que hay, no igual un cerebro, pero sí hay un sector que utiliza el ruido mediático y otras formas para presionar quién puede estar y quién no puede estar en los gobiernos, tanto municipales como de otro nivel. O sea, ahora mismo en la negociación del gobierno central es evidente que por parte de poderes fácticos hay un veto de que Pablo Iglesias y la gente de Podemos no puede entrar al gobierno, y que hay que buscar cualquier fórmula que evite que ciertas personas entren al gobierno del Estado. En el caso de Ahora Madrid, yo creo que es evidente que ha habido un sector mediático, político y social que ha estado esperando durante los 4 años, no ha perdido una oportunidad. Entonces no es que planifiquen ahora voy a montar el pollo con esto, como que están constantemente viendo dónde hay una oportunidad para atacar. Y ha habido una campaña de descrédito y de ataque a la imagen pública de las personas que forman parte de los proyectos, como forma de desacreditar a los proyectos, que ha sido una constante en la última legislatura, y en la medida en que parece que les funciona, podemos pensar que va a ser una constante en la próxima legislatura también. A ver, yo estoy más o menos de acuerdo, es decir, ¿por qué? Porque para mí hay una diferencia entre un aparato de Estado funcionando en términos de Estado, como puede ser lo que son ahora las negociaciones para la forma de un gobierno, y una dinámica social de tipo conservador. O dicho de otra manera, a mí me parece que es posible que lo que decís sea verdad, pero creo que también es una verdad que no sirve para organizarte políticamente en torno a ella y resolver un problema. Ese es es decir, a mí no me ha resultado útil en todo este momento. Al contrario, me resultaba una verdad que me llevaba a una posición en la que en lo personal no estaba nada cómodo, pero que además me parecía que empequeñecía el espacio político que habíamos sido capaces de abrir o de fundar con todos sus límites y todos sus problemas. Eso es una cosa, y que creo que además tenía como condiciones de posibilidad precisamente porque incluía en su interior elementos que, como puede ser la propia Manuela, que daban seguridad, digamos, en términos de Estado. Es decir, que el Estado los veía en unos términos como menos problemáticos para el Estado en los que puede ver a Pablo, ¿no? A Pablo, que también tampoco me parece del todo justo circunscribir siempre las dinámicas de Podemos al propio Pablo, sino a Unidas Podemos como espacio político, ¿no? Creo, pero de nuevo en ese caso me parece como más interesante intentar analizar que, si bien eso es cierto, las dificultades que tiene para operar de manera normalizada, es decir, creo que para el PSOE no es un camino sencillo el que están siguiendo. Creo que una cosa que Pedro Sánchez hace muy bien es algo que al PP le está saliendo algo peor, pero ya lo van haciendo mejor, pero el PSOE lo ha hecho muy bien, que es disimular su crisis estructural. Es decir, el Partido Socialista está en una situación realmente muy complicada, incluso habiendo recuperado gobiernos. Es decir, porque no es solo tu capacidad, a ver cómo lo explico, bueno, no es por hacer como publi del libro, pero en el libro por lo menos lo he pensado más rato, casi como improvisado. La sensación que yo tengo es que Pedro Sánchez, para construir su identidad como candidatable, lo que hizo fue, en el libro lo cuento,
como cuando se hacen las películas nuevas de la Guerra de las Galaxias, que es como coger los elementos que están en el mainstream ahora, feminismo, una manera de entender el conflicto, una determinada lógica de diversidad, no sé qué, y entonces eso lo incorporo a una franquicia que estaba como de capa caída, ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez hace lo mismo con el PSOE, tiene una franquicia que estaba de capa caída, sin una hipótesis política propia, y lo que hace es apropiarse de los elementos más interesantes o más singulares de lo que tiene alrededor. Cuando se dice que Pedro Sánchez se podemiza, en realidad lo que se está diciendo es que se atribuye sobre sí mismo, digamos, méritos, ¿no? O campos culturales que han abierto otros, a todos los niveles, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que como esto es una operación simbólica, no es una hipótesis política, no es una manera de repensar la socialdemocracia, como puede estar haciendo Corbyn en el Partido Laborista, ¿no? Lo que hace es que una vez ha pasado la fase en la que esos atributos le son útiles, ya le son problemáticos. Entonces, pero el problema que tiene eso es que es mucho más difícil imaginar que España quiere Pedro Sánchez hoy que hace 6 meses. Eso es un problemón político para el PSOE. Porque un partido que pierde como el viento, ¿no? O sea, ¿no? Como la dirección y la... Entonces yo la sensación que tengo es de que efectivamente esos aparatos de Estado operan de manera muy fuerte. Tampoco podemos olvidar que en medio de una crisis de régimen, bueno, pues si perdemos algunos ayuntamientos, pero el gobierno central es el gobierno central. Y si tenemos que llegar a algún acuerdo en alguna comunidad autónoma para garantizar la gobernabilidad, y si ahora resulta que eso implica algunos diputados, bueno, pero es que el gobierno central es el gobierno central, y en un contexto mediático de este calibre, si tú tienes a una persona cuya identidad política se construye atribuyéndose lo del otro, necesita que el otro esté lo suficientemente lejos como para atribuirse la cosa. Si lo tiene al lado, ya no tienes espacio para atribuírtelo, porque ya somos tú y yo, ¿no? Yo creo que para el Partido Socialista, en este momento, no puede pasar nada peor que hacer un gobierno progresista con Unidas Podemos y que vaya bien. Pero es que ese es el drama. Por eso decía antes que la hipótesis de las 3 derechas es más funcional. Porque tienen bastante claro que tienen que cooperar. Luego, si se tienen que matar, se matarán, pero tienen que cooperar. Y no se percibe que una subida de votos de Ciudadanos haga que el PP se ponga en crisis, porque el PP tiene súper claro cuál es su proyecto de país. Pero si tú no tienes claro cuál es el lugar al que quieres ir, y tienes otro sujeto al lado que tiene un vector, tienes un problema. Y esa contradicción es una contradicción muy chunga. Entonces, yo asumo que yo tengo, como todo el mundo, interpretaciones, digamos, parciales sobre el gobierno de Ahora Madrid, o lo que significan determinadas cesiones, pero creo también que no podemos encerrarnos en esa verdad. Creo que está bien conocerla, pero creo que también tenemos que pensar, bueno, ¿qué potencias hemos... ¿Ha habido algo de bueno en el hecho de que yo dimitiera? Yo creo que sí. Creo que eso ha contribuido a demostrar para gente muy poco politizada, muy poco activa políticamente, que nosotros funcionábamos en una clave política diferente a la de los partidos, donde nunca dimite nadie. Y eso ha producido una simpatía. Y en un contexto en el que el 30% de la población, su problema fundamental es la clase política, a mí no me parece un asunto menor. ¿Tiene riesgos? Claro, como cualquier estrategia política. Pero además, en mi opinión, o sea, en lo que tiene que ver conmigo, ya digo que hay un componente puramente personal. Para mí era muy doloroso colocarme en la cabeza de pues no sé, el padre de alguna de las niñas de Alcácer, teniendo que leer lo que yo había escrito, porque yo había un día que quería defender la libertad de expresión y se me pasó eso por la cabeza. Hay algo de eso que a mí me resulta chungo y lo llevo mal. Y me parece, por lo menos me parece una posición política tan legítima como cualquier otra, y por tanto tan discutible, claro. O sea, que también se puede decir, pues no, mira, yo esto no lo veo, no lo comparto.
Pues que yo creo que perdona que insista. No. Me preocupa esta visión que, no me preocupa, me sorprende esta visión que estás dando de esos momentos, ¿no? Porque yo creo que muchos entramos un poco en el debate de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, ¿por qué tú tienes que dimitir por un comentario como ese? Es decir, la libertad de expresión no te exime de consecuencias políticas. Te da derecho a decir cosas, pero no habría nada peor, en mi opinión, que pensar que la libertad de expresión nos libra de responsabilidad. Pero en cuanto a esto, que dices, pues eso, que has puesto el ejemplo de las niñas de Alcácer, que tú nunca habías pensado que lo podían leer las personas afectadas, pero sin embargo sí se dio mediáticamente que fue muy valiente una de las personas aludidas en salir ahí. Creo que eso, junto con tu dimisión, sin decir tú apenas nada, se dijo solo, ¿no? Me refiero a Irene Villa. O sea, yo por eso en el libro sí que hacía como referencia no solo Irene Villa, ha habido más gente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, o sea, había algunas otras, entidades que tuvieron como una relación diferente con respecto a lo que estaba sucediendo, y precisamente eran las entidades, bueno, pues que podían a priori estar más dolidas, ¿no? En términos, digamos, no sé, como objetivos, ¿no? Estamos hablando de cosas que te atraviesan de manera fuerte. Y yo creo que ahí hay algo que es interesante, como una idea de vínculo, una idea de cuidado, una idea de preocuparte por el otro, que a mí por lo menos me resultó como bastante, me impresionó bastante, digamos, ¿no? Y creo que es imposible si yo no hubiera dimitido. Es decir, si yo simplemente hubiera enarbolado un derecho con toda legitimidad, ¿no? Decir, oiga, esto se ha leído, pero es que yo no me he dedicado a ir a enseñárselo. ¿Se ve? Esto lo ha hecho otra gente. No pretendía, ¿no? Y tampoco digo que la responsabilidad de lo que sucede sea mía, exclusivamente. A mí durante todo este periodo de tiempo me acuerdo cada vez que pasaba alguna cosa escandalosa, ¿no? De alguna declaración, de algún político y tal, y decía, siempre me llegaba por Facebook, fíjate, este ha dicho no sé qué y nadie le va a denunciar, y a ti y no va a dimitir, y tú has dicho no sé qué y tú has tenido que... Digo, ya, sí, pero eso es problema de suyo, no mío. Hasta que uno no asuma su responsabilidad, es fabuloso, pero en mi caso yo entendía que tenía, digamos, esa parte de responsabilidad. Pero que ella recibió muchos ataques de su propio sector, también, ¿no? sí. Descarado. Pero, o sea, ahora yo entiendo que en ese momento que nadie dimitía y sale esto, la novedad fuera la dimisión. Pero es que eso, enlazándolo con la libertad de expresión, fue un catalizador, o sea, fue la ley Mordaza en estado puro y el catalizador. Primero vinieron los tweets, luego las letras de los raperos, luego el bolsito de acá, luego, o sea, 4 años después, yo ahora creo que es un momento de decir, no podemos seguir así, o sea, porque están judicializando todo. Yo qué sé, que el Baltoni se haya tenido que ir de España, es que son ya cosas, una locura. Y en ese momento, para mí fue el primer caso, porque yo no estaba en el mundo Twitter, era el fin de semana en el Mercado Social en Madrid, me acuerdo, y de repente era como que Villa va a dimitir, y es como que si no han llegado, o sea, esto lo estábamos celebrando ayer, no ha sido ni lunes. Y ahí fue, pero es que no ha parado, la cosa no ha parado y cada vez más. O sea, ahora estamos viendo que encima han llegado al poder, entonces ya te suspenden conciertos, entonces, no sé, lo del... Cabría pensar, por lo que decís, que esto sería distinto si yo no hubiera dimitido. Y me parece un argumento que no comparto. Hombre, con una persona que no, pero esta cosa de no, es que si no se pone una línea, entonces la línea se va moviendo. Yo creo que ahí hay un asunto, por eso digo que no lo comparto, que tiene que ver como con una especie de omnipotencia, o de una lectura de omnipotencia de los cargos públicos. Antes de entrar en el ayuntamiento, recuerdo todos los debates, absolutamente todos los debates, todos los compañeros, todos tal, el planteamiento era, ojo, que no vais a tener poder. Ojo, que no vais a tener capacidad de mover las cosas. Ojo, que las instituciones tienen límites profundos. Hasta el día que entramos. El día que entramos, eso ya no funcionaba.
Ya era otra lógica, que tenía que ver con, ojo, que no habéis llegado hasta aquí, ojo, que no habéis sido capaces de... Ojo, que... Y ahí hay una cierta incoherencia con respecto a lo anterior. Yo creo que son verdad los dos momentos. O sea, es verdad que las instituciones tienen límites y es verdad que se puede llegar más lejos. O sea, no es incompatible. El motivo por el que a mí me parecía interesante analizar el ecosistema cultural en el que nace la cuestión de mis tweets es precisamente porque creo que no tenía mucho que ver conmigo, ni con el hecho de que yo fuera un activista. A la gente le da igual. Había una indignación que era una indignación que es real, y eso tiene, o sea, que es real en el sentido de que se percibía como real, y que construía un personaje, ¿no? Como un bueno, sí, como ese muñequillo al que puedes, ¿no?, golpear de trapo, que era funcional a ese sentimiento. Y eso es lo que a mí me parece peligroso. Es decir, ¿en qué momento tú dejas de ver que detrás de una canción hay un señor que luego se tiene que exiliar? ¿O en qué momento consideras que uno que lleva una bolsa te está no sé qué? Pero que eso, digamos que se reproduce a muchos niveles, que no es una cuestión exclusivamente de cómo la derecha está articulando el poder. Es decir, que por ejemplo las denuncias por delitos de odio entre colectivos, como en horizontal, de igual a igual, también han crecido muchísimo. Y eso es tan problemático, es menos problemático que lo otro porque tienen menos poder, claro, pero creo que, o lo que a mí me parece como más jorobado, lo que intento un poco empezar a desarmar en el libro, es precisamente como esa dinámica en la que, como no podemos resolverlo por el lado de los acuerdos sociales, del derecho del otro a no opinar como yo, lo vamos a resolver por los tribunales. Porque los tribunales, por una cuestión de inercia y acumulación, acumulan punitivismo. Es decir, o sea, resuelven las cosas poniendo multas y diciendo, tú llevas razón y por tanto tú no. Y eso es un problema en términos sociales. Porque además siempre se va a volver contra los más débiles. Es decir, no sé, por poner un ejemplo un poco, el movimiento feminista que denuncia tweets, ¿no?, se puede encontrar con que fortalece una determinada dinámica represiva que tarde o temprano se va a volver contra el movimiento feminista, ¿no? Es decir, ahí hay algo que tenemos que resolver de otra manera. Y el problema es que la única manera de resolverlo es asumir que vivimos en un mundo donde hay peña que tiene no solo opiniones distintas a las nuestras, opiniones terribles. Terribles. Y que además nos perciben como si nosotros también tuviéramos opiniones terribles, ¿no? Y las redes lo que hacen es acercarte todo eso. O sea, lo intolerable lo tienes mucho más cerca. Entonces yo, bueno, no sé, o sea, como que me parece que eso es como muy, o por lo menos a mí se me hace como muy relevante. Quizás si no hubiera sido concejal no hubiera tenido ese tipo de reflexión. Sin duda mis tweets nunca hubieran tenido ninguna importancia. Claro, evidentemente. Lo cierto es, cuando se plantea esa cuestión de que me estaban esperando o de qué tal, se olvida que eso hubiera sido bastante más útil ponerlo en marcha durante la campaña electoral, ¿no? Sí. Yo creo que no. Cuando asumís poder, porque tú recuerdas lo que supuso para el Ayuntamiento de Madrid que entráis vosotros. Aquello fue, había mucha gente descolocada en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo que es el Ayuntamiento de Madrid, tú lo sabes perfectamente lo que es. Aquello es un ministerio, aquello debe ser... No lo sé, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Es decir, hasta la policía... O sea, varios ministerios. Varios ministerios, ¿verdad? 30.000 trabajadores. Claro, es decir, ahí mover algo y moverlo en determinada línea, y tú lo sabes mejor que nadie, cuesta mucho. Y fíjate si cuesta que a ti te ponen en la calle antes, a las 48 horas de llegar, por un tuit. Es decir, mira lo que está pasando ahora con que llega Defcon 2 y que suspenden un concierto de Defcon 2. Es que es acojonante. No podemos normalizar esto, no podemos decir esto es lo que había que hacer y el ayuntamiento tiene que dejarse de lado y no, por lo que tú has dicho antes, politizar. O sea, no es como has dicho. Es decir, yo creo que el ayuntamiento de Madrid tenía que haber tomado partido
por decir, voy a mantener a este señor aquí, guste o no guste. Esa para mí, yo creo que Más Madrid ha perdido muchos votos en Madrid. 16.000. Que no son tantos. Porque mucha gente ha Son visto, 16.000. yo creo que mucha gente ha visto Ya, pero es que tenía que se hacía mucho más light de lo que había sido al principio. Es decir, mucho votante de Más Madrid ha dejado de votarles porque se ha ido descafeinando un poco el proyecto con el que entraste al Ayuntamiento de Madrid. Esa es mi opinión. A mí, si me permite, yo te voy a dar desde un punto de vista personal, ¿vale? No tanto político. El sentimiento de derrota siempre, es decir, que ellos son capaces de justificar lo que todos sabemos que es injustificable sin que se les mueva un pelo, y siguen y resisten y aguantan, que yo sé que no está bien y que... pero esto de nuestra dignidad y de nuestro conocimiento para seguir perdiendo debe de ser que yo ya estoy un poco mayor, pero me cansa mucho, ¿sabes? Entonces el sentimiento de personalmente te honra como han honrado a tantos muertos que tenemos, ¿sabes? Y a mí eso me cansa, me pone muy triste. O sea, si yo ahora tuviera que políticamente incluso decir cuál es mi sensación, es joder, qué tristeza. Porque es que ni militando, es que ni haciendo nada. ¿Qué hacemos? Siempre con esa pureza y con esa dignidad la bestia es tan fuerte que nos come. Yo soy profe y siempre he sido muy pulcra con mis comentarios políticos, hasta este año. Este año estaba en cuarto de la ESO y además ayer se demostró que tenía yo razón, ¿vale? Y entonces siempre los chicos te preguntan, ¿por qué, profe, por qué mataron a García Lorca? Y yo siempre, tal. Hasta este año dije, mira chicos, no hay ninguna justificación, lo mataron porque los falangistas eran un grupo de matones y ya está, y punto, lo mataron por eso. No hay otra explicación, jamás lo había dicho así. Nunca lo había dicho así. Estábamos leyendo Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, que sabéis que ahora en Andalucía lo hemos leído. el segundo de bachillerato. Y entonces nosotros lo estábamos leyendo un cuarto de la ESO, se me ocurrió ponerles un fragmento de la película de Javier Cámara y así, no lo había seleccionado antes y salió el patio justo cuando cantan el Cara al Sol. De 26 alumnos que había en el aula, 13 se pusieron a cantar el Cara al Sol. Entonces les pregunté, ¿pero por qué lo saben? No, bueno, porque es que mi tío se lo hacían cantar, y digo, ya, a tu tío se lo hacían cantar en el colegio. ¿Por qué tú lo sabes? Y además lo estás cantando cuando a tu tío se lo hacían cantar en el colegio. Y por las redes se sabían el Cara al Sol porque está muy de moda, porque están muy guay, porque los fascistas de nuevo han sido capaces de crear una modernidad y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad de nuevo. ¿Me explico? Sí, o sea, es una cuestión personal. Sí, Es más un sentimiento mío, personal, de decir, joder, que es que nos vamos a... Porque es que nos quedan 4 años, Guillermo. O más. O más. Que me miro con esta gente de nuevo. ¿Sabes? Entonces es, pues mira, vamos a comernos un poco la dignidad y vamos a aguantar. Si hubieras aguantado, que yo te entiendo a nivel personal y además, pues ya está. Pero dices, joder, es que el señor Hernando habla de la gente que cobra por los huesos, que como para darle un cabezazo, pero ¿cómo te atreves a hablar de eso que es sagrado, macho? Que eso es sagrado, así que decir que alguien está cobrando por los huesos de sus muertos y no se le mueve un pelo, no se le mueve un pelo, Guillermo. No sé si me explico. Sí. No sé, a mí yo te entiendo, ¿no? Pero a mí me honra mucho cómo lo has explicado, ¿no? Lo que has explicado, ¿no? Esa sensación de decirte, yo no sería capaz de encontrarme con alguien personalmente de lo que yo he escrito un tuit de ese tipo. Te entiendo, es que te entiendo y además me honra que lo hagas, aunque me parece. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo te enfrentas tú ahora a las redes, no?
A ver, no iba a pasar por alto, digo, como yo hablo mucho, pues por lo menos que pudierais hablar más. A ver, o sea, yo creo que digamos que ese sentimiento de tristeza o de derrota, yo creo que ahí, o sea, evidentemente es incuestionable en términos de legitimidad, o sea, no sé, es como, pues claro, lo que uno siente, yo también lo siento sobre otro montón de cosas. Pero, y claro que nosotros somos, no voy a decir igual es el único, pero desde luego uno de los muy pocos países de Europa donde ser antifascista y ser demócrata cabe, o sea, se puede no ser antifascista y ser un demócrata, ¿no? Y eso es una anomalía, como es una anomalía la forma en la que la derecha trata a la extrema derecha en este país, claro, porque este país su modernidad nace de una anomalía, claro, que es la victoria fascista sostenida en el tiempo. Entonces eso, por decirlo de alguna manera, como que no nos lo puede quitar nadie, o sea, no lo vamos a resolver. Entonces, cuando yo decía como intentar buscar verdades que nos permitan avanzar, es precisamente que esa verdad, que es verdad que mi padre tenía miedo de que lo mataran y que mi abuelo se tuvo que escapar y claro, es verdad. Pero que esa verdad no nos haga pensar que estamos condenados a perder y que nos maten. Porque había 12 niños que no sabían el que era. Entonces, nuestro trabajo político no es... Yo no lo hice por convencer a la derecha. No tenía nada que ver como con una especie de táctica electoral. Pero tampoco les iba a dar el muñeco para golpear que ellos querían tener durante 4 años. Que eso es una estrategia, o sea, que eso es una lógica que tiene sus riesgos. Claro que sí, claro. Pero también yo pensaba, ¿y por qué tienen que sufrir mis 20 o cientos de compañeros que han montado esto que yo hace 4 años pusieron unos tweets? Y que ahora yo con esta chorrada les haya puesto en peligro a todos. Porque eso también lo piensas cuando estás en un proyecto colectivo, por ejemplo. Claro, pero no se pueden, y tú mismo lo has dicho, estamos en un proyecto colectivo, enfrentarlo de otra manera. Probablemente. A través de una dinámica, de una organicidad colectiva. Claro, pero es que ahora Madrid nunca ha tenido eso, por eso no hay confluencia. Si a mí me preguntáis de unas cosas, os hablo de unas cosas, si me preguntáis por otras, yo os cuento. Es decir, ahora Madrid nunca ha tenido una dinámica de decisión que no fuera la reproducción de la propia institución. Que lleva, por ejemplo, a que en el Ayuntamiento de Madrid, digo porque no sé cómo funciona aquí, porque no es igual en todos los lados, pero en el Ayuntamiento de Madrid no todos los concejales están en la Junta de Gobierno, porque los concejales que son concejales... eso quiere decir, los que son, digamos, de concejalías delegadas, no están en la Junta de Gobierno, ¿vale? Bueno, eso establece una diferencia. Si tú no tienes otro espacio donde abordar colectivamente las cuestiones, pues tienes concejales que valen más que otros. Igual de electos, pero con una diferencia de tal. Nosotros eso no lo teníamos, por muchos motivos, que es realmente creo que es poco productivo analizar aquí, porque probablemente a todos nos podría dar vergüenza de diferentes modelos. Desde luego no es responsabilidad exclusiva de Manuela, es una parte de su responsabilidad, pero hay más agentes colectivos que jamás quisieron que ahora Madrid fuera un sujeto político. En ningún caso, nunca. Porque podía amenazar determinada idea a medio plazo de cómo yo voy a operar en Madrid cuando Manuela no esté. Quiero decir que es que, claro, si hay dinámicas colectivas las hay, y si no, no las hay. Entonces sí, claro. Pero eso no quita para que cuando el presupuesto de Villaverde, que es uno de los distritos más pobres de Madrid, y durante 4 años ha dependido de mí, ha aumentado en 4 años un 40%, yo cada día piense, joder, qué bien que no soy concejal de cultura. Y que he estado aquí y que hemos parado 200 desahucios. Y hemos aumentado el presupuesto un 40%, porque yo no me fui a mi casa. Quiero decir que
que ojo también con esa lectura, digamos, de la pérdida de los votos por un descafeinamiento. Si así fuera, había espacios políticos donde esos votos podrían haber ido, y no fueron. Luego, o bien los votos no se están perdiendo por eso, o bien eso que llamamos descafeinamiento en realidad no está funcionando como nosotros nos creemos, y las cosas que nos parecen importantes a quienes estamos más activos políticamente no son las cosas que le están pareciendo más importantes a quien nos ha dejado de votar. O bien, eso sí que está pasando, pero los dispositivos políticos que se han puesto en marcha para intentar recoger ese voto decepcionado no han sido capaces de conseguirlo, ¿no? O sea, y ahí puede haber diferentes modalidades. Yo tengo la mía, pero es una muy madrileña, o sea, que no creo que sea extrapolable, que muy resumidamente, básicamente tiene que ver con que hay un territorio en Madrid, que sería lo que es el sureste madrileño, o sea, si conocéis Madrid, Carabanchel, Vicálvaro, Latina, Las Dos Vallecas, Villaverde, Usera, o sea, toda esa franja, es una franja que es sociológicamente sur de la Comunidad de Madrid, como lo es Móstoles, Getafe, Alcorcón, Tarara, pero Móstoles, Getafe, Alcorcón, sitios donde gobernaba y sigue gobernando diferentes modalidades de agrupaciones de acuerdos a la izquierda, similares a los que hay ahora en el ayuntamiento de aquí, tienen ayuntamientos propios. Y hay un territorio en Madrid que puede tener, pues no sé, igual 1,5 millones de personas, que su única representación política son Cibeles y las juntas de distrito. Y eso no es imposible cambiar la vida cotidiana de la gente y otorgarles derechos con esos mecanismos. No hay manera. El gobierno más radical, otra cosa es que podríamos haber construido un gobierno que tuviera más capacidad de producir gestos radicales. Pero que la vida cotidiana de la gente de esos territorios no habría cambiado, os lo aseguro. Y hemos aumentado el presupuesto un 40%, pero es el presupuesto de una junta de distrito. Con sus competencias, ¿me explico? Entonces, el problema es que para deshacer todos esos nudos necesitas más tiempo. Y para tener más tiempo tienes que cuidar más los procesos colectivos. De verdad que hay una parte de mí que ya me gustaría a mí que hubiéramos perdido porque yo dimití. Porque eso sería fácil de resolver. Ponéis a otro más valiente y para adelante. Pero creo que el problema no es ese. Creo que el problema es más complicado. Igual que creo que tampoco lo tienen tan fácil ni que esté siendo un paseo, una marcha triunfal por Madrid. Creo que están bastante sorprendidos de la dificultad que tienen de deshacer, por más que eso también es una cosa que nos pasa, como llevamos la derrota grabada a fuego, todo gesto que la signifique, pues nosotros, mira lo rápido que ellos son capaces de deshacer todo. Bueno, pues de momento Madrid Central se lo han comido. Y eso es una derrota política muy gorda. Para acabar de empezar. Guille. Bueno, yo lo cierto es que estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que has hecho. Yo simplemente comentar, porque además en estos foros es muy habitual, creo que utilizamos una lógica, una óptica de militancia, ¿no? De gente muy comprometida, y creo que has dado una idea fundamental, que muchas veces lo que es importante para la gente muy comprometida políticamente puede ser prácticamente indiferente para el resto de la población, y muchas veces esas lógicas no funcionan con las mismas reglas, lo cual muchas veces en los círculos militantes genera muchísima impotencia, porque llegamos a no entender las lógicas que operan para la mayor parte de la población. Creo que has apuntado, cuando hablabas ahora mismo de la estructura institucional de Madrid, de cómo deja ese vacío institucional a todo ese cinturón, yo me parece uno de los diagnósticos más apropiados, ¿no? Porque efectivamente en este tiempo hemos oído pues, que no se ha sido suficientemente radical, que creo que al final es un debate un tanto maniqueo, es un debate que yo creo que no es real. Evidentemente, en 4 años de gobierno, después del desgobierno de más de 20 años en el Ayuntamiento de Madrid, la capacidad de operar cambios, de transformaciones realmente estructurales, es que es muy difícil, y se necesita básicamente tiempo, y para tener tiempo hay que ganar, y para ganar tienes que convencer a la mayor parte de la gente, no solo a la gente más militante. Entonces, dentro de esa óptica, yo sí que soy de los que piensa que tu dimisión fue un gesto que la mayor parte de la población sí que entendió,
en términos éticos, que yo creo que sí que dio una cierta tranquilidad, incluso a gente que procede en el ámbito de la militancia. Entendimos pues que era muy justo, o sea, que se puso el foco en una conducta concreta sacada de contexto, y que probablemente muchos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra persona somos así, cometemos errores y ya está, pero bueno, pues pero yo efectivamente, pues como tú muy bien has dicho, pues yo creo que llegó un momento en el que todas las noticias que podían perjudicar a los gobiernos del cambio, a todo el espacio político del cambio, se pagaban muy bien. Y ya está, y punto. Y aparecía y estábamos en el foco. Y aquí en Castilla y León tuvimos un compañero de Podemos que tuvo que dimitir a los pocos meses con un tema feísimo de cuando era menor de edad. Auténticamente feísimo, que le destrozó la vida. Y dimitió, creo que tardó 10 minutos. 10 minutos, porque entendió, igual que entendiste tú, que colectivamente en ese momento era lo que tenía que hacer. Así que bueno, yo al menos sí que quería decir que personalmente estoy de acuerdo, y además creo que políticamente yo no estoy de acuerdo tampoco con las líneas que se traspasaron en líneas. Yo creo que las líneas de aumento de la presión reaccionaria o represiva no tienen tanto que ver con la conducta individual de quien la sufre, sino con que son una ofensiva premeditada para digamos, arrasar con ciertos derechos o ganar una cierta batalla cultural y jurídica. Yo creo que ahí las personas muchas veces no somos dioses. Yo simplemente comentar que sí que estoy de acuerdo con no se oye nada. A mí me gustaría hacer una reflexión acerca del proceso judicial. Cuando veníamos para acá hablábamos del concepto de la pena de banquillo, que es algo que en el entorno antirrepresivo se ha manejado mucho. Como muchas veces se continúa con procesos judiciales que probablemente tienen pocos visos de condena, solo porque tener a la persona acusada pendiente de cuándo le va a venir el juicio, pendiente de ir a firmar cada tanto tiempo al juzgado, etcétera, es en sí mismo el proceso judicial ya un castigo sin condena, ¿no? Y esto es algo que se ve mucho a personas que han sido detenidas en manifestaciones o que han sido detenidas en desahucios, etcétera, que son procesos, bueno, la justicia española es muy, muy lenta. Ahora se está juzgando a gente que ha sido detenida en manifestaciones del ciclo del 15M hace 4 o 5 años. Llevan 4 o 5 años de su vida, que todos sus proyectos de futuro, si va a presentarse una oposición o no, si puede salir del país o no, giran en torno al hecho de que está pendiente de un juicio que le puede cambiar la vida, ¿no? Y ese proceso judicial en sí mismo es el castigo, ¿no? Y como en este caso Guille planteaba que él lo había vivido al revés, que el proceso judicial, yo creo que es evidente que la denuncia es un ejemplo perfecto de lo que se denominaría una demanda frívola. La hacían por joder, no había ninguna posibilidad de que realmente fuera a llegar a una condena, pero por parte de los demandantes había una voluntad clara de mantener en el banquillo el máximo tiempo posible a Guille para perjudicar su imagen y a través de su imagen personal perjudicar la imagen de Ahora Madrid. Y sin embargo lo que se ve es que en el momento en el que esto deja de ser una reacción histérica de redes y se lleva a un terreno judicial en el que hay que pararse a hablar las cosas tranquilamente, la indignación se diluye y cada vez más va apareciendo la sensación de que el agraviado es Guille, que le han puesto a parir por una gilipollez. Sí, o sea, a mí la parte judicial es verdad que como no controlo mucho, pero, o sea, creo que ahí opera también otra cosa, que es, o sea, en el ejemplo que decía Carrie ahora, se nota mucho el hecho de que por mucho, o sea, por no sé cómo decir, por mucho que efectivamente yo creo que a mí el proceso judicial, en vez de condenarme, me salvó, porque la sensación de ensañamiento en un ciclo de 2 años con tantos recursos era muy evidente, ¿no? Como que había como una especie de... Bueno, como que se iba nivelando, ¿no? La balanza de ese primer momento, del momento, digamos, cercano a la dimisión, de los tweets, no sé qué. También hay otra cosa que es verdad, que es que hay un componente en el hecho de ser concejal que tiene un componente de privilegio social. En términos, por mucho... O sea, tú tienes un salario... que sí, tienes un límite salarial, pero es un salario que es superior
al salario que está manejando, digamos, la media de la población, especialmente en la que compartes generacionalmente, ¿no? De tu edad, pues la gente no está cobrando esos salarios, no está nada claro que la gente tenga más o menos 4 años seguros, ¿no? de un trabajo, y por tanto tu sensación de fragilidad es menor. A eso se le puede sumar que bueno, que yo digamos, en términos familiares soy una persona de un entorno acomodado, es decir, no tengo angustias económicas, ¿no? Con lo cual esa pena de banquillo yo creo que no opera solo en términos mediáticos, incluso en la mayoría de los casos que has puesto, en términos mediáticos no opera, porque no hay no como en mi caso, que cada vez que iba estaba allí los medios de comunicación, sino que opera en un sentido más chungo, que es que fragiliza tu vida, o sea, que hace tu vida ya de por sí frágil. Pues eso, hay peña para la que no poderse presentar unas oposiciones es un drama, o sea, es un problemón. No poderte ir a currar fuera si en un momento dado tienes que hacerlo es un drama. Y no solo eso, sino lo que te supone a nivel psicológico de estar pensando que tú tienes un juicio y que además el ecosistema político que te dio voy a decir como si quieres, el arrojo, ¿no? La osadía de poder atreverte a hacer determinadas acciones de desobediencia civil en un momento dado, en ese periodo tan largo de tiempo puede estar deshecho. No siempre lo está. Nosotros en estos 4 años, y además en concreto nosotros dos, nos personamos, estábamos encausados por un juicio de usurpación en Madrid del Patio porque estábamos autoinculpados, nosotros dos y otras 2 compañeras, y suerte tuvimos que teníamos una dinámica colectiva que mal que bien se mantenía. Pero si te encuentras en un proceso en el que esos vínculos se han deshecho, en el que estás... Entonces yo creo que esa pena, o sea, como que... Lo digo como para no frivolizar por mi lado con la cuestión de la pena de banquillo, que ojo con ella. Lo que pasa es que en mi caso era muy evidente, porque en todo el proceso, le contaba antes a Carrie, en todo el proceso hubo 7 jueces. El instructor, 3 de la sala que tenían que decidir sobre los recursos y los 3 del juicio. De esos 7, 5 dijeron que no había ningún tipo de delito que se hubiera cometido allí, de ningún modelo. Los otros 2 eran los 2 que estaban en la posición justa para obligar, digamos, o para garantizar que llegara a juicio. Es decir, si hubiera habido un instructor que hubiera dicho de ir a juicio, nosotros podríamos haber reclamado, y la sala, cualquiera de los otros 3, habrían estado en mayoría y lo hubieran tirado. Si hubieran estado divididos y hubiera habido uno en la sala, nunca hubiera llegado a juicio. Y si hubiera llegado a juicio, habría estado en minoría, ¿no? O sea, habría habido votos separados, lo que fuera, pero... Es decir, había 2 que estaban como en el lugar adecuado. Pero creo que era muy evidente para cualquiera. Yo, de hecho, del juicio, la parte como que más recuerdo es precisamente como toda esa estructura de solidaridad colectiva, en este caso invisible, muy de Ahora Madrid, no en términos... de estructura de, no sé, una asamblea que se posiciona a tu favor, sino más bien la propia comunidad, o sea que tampoco nos engañemos, estar 4 años en el ayuntamiento, nosotros afortunadamente teníamos comunidades fuertes y vínculos afectivos muy fuertes, porque es muy duro, y no me refiero a que sea muy duro porque yo dimití, es muy duro a todos los niveles, es muy duro cuando, yo qué sé, cuando tienes medios para intentar parar un desahucio y no lo puedes parar, pues cuando es tan duro como cuando te colocas en la puerta, pero desde una posición de poder en la que encima tú como que te mantienes en una posición como de cierto, no sé cómo decir, ¿no? Como más tranquilo, cuando sabes que pues todo ese tipo de cosas que te van como mermando, aparte de las dinámicas de la oposición, que son en general bastante cínicas y bastante destructivas en la forma, ¿no? de abordar el asunto. A mí una cosa que en todo esto me causa un cierto desazón, ¿no? Es como comprobar la polarización social en la que estamos metidos, ¿no? O sea, que realmente la gente se siente indignada por determinadas cosas que se supone que tienen que ver con algo muy personal de sus creencias o de su manera de estar en el mundo, ¿no? Y parece que tienen que ver con la eliminación de otra parte de la sociedad que no piensa como tú.
y todo eso no sé cómo se alimenta. O sea, ¿qué papel tienen los medios de comunicación para que todo eso llegue a un momento a proyectarse en una opción política concreta? Estoy hablando de la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy hablando de unos votos hacia las tres derechas, cuando también hay, por otra parte, unas políticas que se han venido desarrollando durante 4 años y que han dado frutos mejores o peores, pero que se pueden ver, ¿no? O sea, cuando tú vives en Madrid, supongo que tienes la conciencia de lo que se ha hecho durante 4 años de gobierno de Ahora Madrid. Y sin embargo, eso no es suficiente para que después de esos 4 años la población madrileña se vuelva hacia el otro lado, porque yo entiendo que hay un encono ideológico que a lo mejor no es así, ¿no? Pero que se está alimentando, o sea, que se está alimentando desde muchas partes, ¿no? Pero creo que los medios de comunicación tienen una parte muy importante que ver de esto, y el resurgimiento de fantasmas del pasado que están sin resolver, pero que tienen su manera de actuar y de proyectarse sobre la realidad y sobre nuestras vidas, ¿no? Lo que dice ella, yo la entiendo perfectamente, ¿no? O sea, es que claro, luego es que hacéis preguntas que son muchas cosas. O sea, a ver, yo creo que la lógica de polarización en redes sociales, yo creo que no es demasiado útil atribuírsela a los medios de comunicación así en abstracto. Creo que las redes sociales están diseñadas para producir polarización y están diseñadas para producir, para exacerbar sentimientos. YouTube, el algoritmo, la manera que tiene de organizar la información es que te vaya llevando hacia las posiciones más extremas dentro del, digamos, de la línea que hayas marcado, la que sea, ¿vale? Si tienes dudas sobre las vacunas, pues a los antivacunas. Si crees que la Tierra quizás, si el criterio científico te parece que quién sabe, pues entonces podrás acabar viendo vídeos de bloggers terraplanistas. Si no te gusta Pedro Sánchez, pues igual acabas viendo un vídeo de un señor que te explica el cara al sol, ¿no? O sea, quiero decir. Entonces, creo que es... ¿Por qué? Porque el logaritmo sobre el que operan necesita que tú estés atendiendo todo el rato. La calma y la tranquilidad no produce atención. Tú tienes que estar ansioso. Produce un estado de ansiedad. Y la manera de desactivar un estado de ansiedad es a través de una cultura. No de una cultura en el sentido de que leas más libros o de que veas más películas. Que por otro lado también. Pero no porque los libros y las películas te vayan a ir. Puedes ver películas terroríficas que te destrocen la cabeza. Pero necesitas sacar 1 hora y media de tu tiempo de estar atendiendo a una única cosa para verlo, y con un libro ni te cuento. Las redes necesitan de tu atención durante mucho tiempo, y para ello te van a mantener con muy poca atención. O sea, van a darte muchas cosas muy breves. Es muy difícil sacar conclusiones cuando tú estás sistemáticamente consumiendo muchas cosas muy breves muy rápido. Es muy difícil hacerte a la idea de lo que es un contexto. Por poneros un ejemplo, para que veáis hasta qué punto, cuando yo digo que la gente no sabía muy bien qué estaba pasando en Madrid, con la tía de un compañero cercano de Ahora Madrid, le llamó en esos días y le preguntó si habíamos metido un nazi en las listas. Tuvo que preguntárselo. Es decir, ¿qué estado de conmoción cognitivo tienes, no una persona concreta, sino socialmente, tienes para llegar a dudar de que quizás, claro, como ahora ya todo es débil y puede pasar cualquier cosa, pues en ese puede pasar cualquier cosa puede haber aparecido un nazi en la posición 12 de la lista de Ahora Madrid? Que no creo, pero voy a preguntar. ¿Vale? Pues imagínate, y era una persona que tenía, digamos, a tiro de teléfono a alguien que estaba construyendo la organización. O sea que cuando hablamos de... No es solo una cuestión de convicción o de preocupación, sino de atención. ¿Cuánto tiempo puedo dedicar a esto? A pensar sobre esto. Y claro, en general, socialmente tenemos muy poco tiempo para dedicar a pensar sobre casi nada. Y las redes están organizadas en esa dinámica. Y eso se tiene que resolver con un trabajo pedagógico, de producción de otra manera de estar, ¿no? De relacionarnos con eso.
que también se va trabajando. En el libro, por ejemplo, hablo de cómo las comunidades feministas, sin haber abandonado las redes sociales, trabajan en redes de otra forma, cuidándose, por ejemplo. Unas a otras, quiero decir, y no son precisamente espacios que no están sometidos a ataque y violencia, más bien al contrario. O sea, que tienes, ¿no?, como todo ese tipo de cosas. Eso es una cuestión. Y luego hay otra, que tiene que ver como con las tres derechas y con la situación de Madrid. La paradoja es que a día de hoy, descontando el momento del ayuntamiento de 2015, la relación de votos entre el campo, digamos, de la derecha y el de la izquierda, entendiendo al PSOE dentro de ese campo, en mi opinión, por cuestiones, digamos, aritméticas, nunca había estado tan cercano. Para que os hagáis una idea, en las elecciones autonómicas y municipales la diferencia fue de 3 puntos. En las generales, un mes antes, fue de 10 a favor de la derecha. Es decir, el nivel de movilización de la derecha en Madrid en el periodo del 2015 al 2019 es altísimo. Al punto de que, pero es que si miráis el número de votos que tuvo el Partido Popular en las elecciones de diciembre de 2015, el momento en el que el espacio del cambio estaba más abierto, tiene 2 millones de votos. Y en las generales de 2019 tienen 2 millones de votos. Antes solo en un partido y ahora dividido en 3. No han ganado ni un voto, pero no han perdido ninguno. Esa es la virtualidad, esa es la inteligencia, por decirlo de alguna manera, del dispositivo de las tres derechas en Madrid. No digo que esté funcionando exactamente igual. ¿De dónde viene ese voto? ¿Y por qué? ¿Cómo opera la cuestión de la extrema derecha? La extrema derecha, en mi opinión, de momento, lo que está haciendo es dar una salida a un voto que no quiere seguir votando al PP y que no siente que Ciudadanos le represente en términos de identidad. Por 1000 motivos. Y claro, si coges... Eso se nota de manera mucho más fuerte y luego una cierta singularidad. Si cogéis el mapa de Madrid, que claro, como en Madrid, pues todo el mundo dedica muchos esfuerzos a saber quién ha votado, dónde, no sé qué, porque el centralismo pues da recursos. Si tú ves cómo se distribuye el voto de Vox en Madrid, pues tienes, por un lado, cerca de lo que son los núcleos vinculados, donde hay casas cuarteles y militares y tal, pues ahí en las zonas de alrededor hay núcleos más fuertes, en el norte de la ciudad mucho más que en el sur, y si coges el sur de la ciudad, en Villaverde es matemático. Cada voto que pierde el PP es un voto que gana Vox. No hay, o sea, con con el error de cualquier encuesta, ¿no? Del más o menos 3% como mucho. Es decir, ahí hay una cuestión que es voy a decir cosas feas, que las que nunca he pensado en mi vida, pero bueno. Si las elecciones, el mercado electoral no es un mercado de oferta, sino un mercado de demanda, es decir, si no hay más votos porque haya más opciones, sino más bien que la demanda es la que finalmente determina cómo se organizan los campos, la derecha necesitaba una opción a la que votar que no fuera el Partido Popular, que no fuera moderna, que fuera conservadora. Y esa opción es Vox. Que además Vox es, digamos, una de sus líneas culturales fundamentales es el franquismo, lo es. Que también por eso está teniendo una enorme dificultad para entrar en nichos obreros, también. Yo cada mañana me alegro de que Vox sean unos franquistas. Porque si fueran unos lepenistas tendríamos un problema de 1000 pares de narices. Porque ahí sí que te pueden dividir comunidades. Así que yo me alegro mucho de lo mal que lo están haciendo. Es verdad que no es una amenaza, que no es una amenaza que haya que pasar por alto, ni mucho menos. Pero creo que uno de los motivos que explica su dificultad para penetrar en núcleos de este modelo es, por un lado, una cultura obrera que es antifascista en los mismos términos, o sea, porque se lo enseñó su padre y porque se lo enseñó su abuelo, no por una cuestión de identidad ideológica, que puede haber esos elementos, sino por una cultura, por unas instituciones sindicales y de movimiento vecinal, que son fundamentalmente antifascistas y en concreto en Madrid quienes hicieron el antifascismo. Entonces, como que eso lo tiene, o sea, como que todavía lo mantienes esas culturas. Pero la relación de fuerzas es la relación de fuerzas mejor de los últimos 20 años. El problema es que no es suficiente.
Es decir, el problema es que hicimos una mala lectura de los resultados de 2015. Entendimos que eran una nueva normalidad. Y eran una anomalía. Y la anomalía no era que nosotros hubiéramos tenido muy buen resultado, era que ellos no habían ido a votar. Y esa es una anomalía muy complicada, porque esa anomalía no la puedes controlar. Tú puedes hacer muchas políticas para que te vayan, para mantener tus nichos de votos, para hacerlos crecer, para lo que quieras. Pero tú no puedes controlar que la derecha se movilice contra ti. Si acaso, puedes reflexionar sobre el hecho de, joder, ¿qué sentido tiene tener un determinado perfil si ellos están a 100, digas lo que digas, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene manejar como un determinado lenguaje si queremos más amable, más tal? Sí, pero también yo creo que lo que está operando ahí es que tú esa lógica del lenguaje no la haces, como muchas veces yo creo que se piensa desde sectores de la izquierda, para convencer a la derecha. Es que eso que llamas tu gente habla así y lo agradece. Es decir, no habla militante, habla ciudadano, no sé cómo decir. O sea, entonces, joder, funcionar en términos... ¿Qué es lo que más le valoran a Pablo Iglesias del segundo debate de las elecciones? ¿Que dijo la verdad? La dijo. Pero no es eso. Es que mientras había unos señores demenciados, había un señor que era normal. Y que estaba diciendo las cosas normal. Pero cuando eres gobierno y hablas desde ese lugar, oye, a ver si estos ya no son los nuestros, que están ahí hablando, ya no hablan nuestro, ¿no? Entonces ahí, o sea, y de verdad que no quiero con esto excusar nuestras debilidades, que creo que las tenemos. Creo que ahora Madrid ha hecho una política urbanística terrible, mala, peligrosa, complicada. No sé si tenía mucho margen para hacer una muy diferente, pero desde luego creo que ha tomado decisiones que por lo menos se lo van a poner más fácil a la derecha ahora mismo, mientras hay otras cosas que no. Y eso no es una cuestión ni de lenguaje, ni de privilegios, ni de debates de la izquierda. O sea, de debates urbanos sí, pero no de debates sobre si el sujeto debe ser no sé qué o no sé qué otra cosa. Pero yo creo que es importante recordar, de verdad, que la anomalía era la ausencia de derecha, no nosotros. Y eso no lo vimos. No lo vimos al punto de que pudimos creernos que el experimento municipalista madrileño podía avanzar sin freno y sin problemas, y que incluso podíamos dedicar una parte de nuestro tiempo a pelearnos por el objeto que habíamos construido. Y no partir de que estábamos a una extremísima debilidad, pero por incomparecencia del adversario, no por nuestro propio problema. Y esa capacidad de mover nuestros propios espacios con límites se ha mantenido. Con niveles de participación de la derecha de 2015 habríamos ganado. Sin lugar a dudas, Vox no hubiera llegado al 5%. Se hubiera fragmentado, simplemente hubiera ido fragmentando su voto hacia abajo, ya está. Pero es que estaban muy movilizados. Y creo que ahí operan además más cosas. Opera también, y creo que por ejemplo esa es una de las cosas que hemos trabajado más y hemos dicho menos, pero que tiene su valor, el hecho de que por primera vez había en Madrid una fuerza que era estrictamente madrileña. Estado. Esa anomalía me parece 1000 veces más valiosa a la hora de que gente que no tiene claro lo que votar, que debe votar al PSOE una vez o no votar, o incluso hay días que estaba dispuesta a votar a Ciudadanos hasta que se volvieron un poco chalaos y se fueron ahí a provocar a la gente al orgullo. Esa gente, el hecho de que tú seas una fuerza que va a velar por intereses de corte municipal y si acaso autonómico, creo que es un valor que jamás había habido en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid siempre ha operado como el Estado. ¿Por qué el PP ganaba en el ayuntamiento? Porque ganaba como que ganaba en el país, o sea, como que se traducían las líneas, ¿no? Las capas esas de Estado, comunidad autónoma, estaba perfectamente sincronizado. La aparición de las candidaturas municipalistas rompe eso, permite abrir espacios de mayorías que se identifican contigo no solo por ser de izquierdas, sino por más cosas. No estoy diciendo porque ya no eres una cosa y ahora eres otra, sino porque eres además más cosas. Y eso en Madrid no había pasado nunca. Y yo creo que eso tiene mucho valor. Y creo que además hay espacio para que ese tipo de cosas se desarrollen. Y ya estaría. Sí, os parece igual va siendo hora de recoger. Sí, de que se compre el libro, joder. Si no, no va a dar tiempo. Es hora de que compres el libro. Ahora eso, hacernos ricos.
Bueno, pues muchas gracias por todo.